El presidente Biden dijo que había 3 fechas relevantes en la historia moderna del país que había que recordar. Una era el ataque a Pearl Harbor, que fue lo que incitó que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial y que finalmente fue el nazismo uno de los mayores riesgos que se dio a la mitad del siglo XX para la estabilidad y la civilidad y la paz del planeta. La segunda fue el 11 de septiembre de 2001, cuando los musulmanes atacaron las Torres Gemelas y eso desató una amenaza global a la civilización. Y probablemente el de Trump sea la tercera gran amenaza, y no es menor, Pepe. Lo que hizo Donald Trump el año pasado fue, desde la presidencia de los Estados Unidos, desafiar la celebración de elecciones. Desde 1886, que fue la última vez que una crisis política en Estados Unidos por un conflicto postelectoral, los Estados Unidos se habían celebrado elecciones en donde había una transferencia pacífica del poder, donde el perdedor siempre aceptaba el resultado y felicitaba al ganador, y eso hizo que Estados Unidos fuera una democracia sólida internamente, y eso facilitó el liderazgo global de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos es que se está polarizando el país internamente. Los propios políticos del Partido Republicano están poniendo en duda la legitimidad del proceso electoral, y hay el riesgo de que este año, en noviembre, que haya elecciones intermedias, los republicanos puedan ganar el control de la Cámara de Representantes y o del Senado. Y si eso ocurre, dado que el Congreso de los Estados Unidos tiene un papel muy importante en certificar las elecciones, a diferencia de México, quien certifica y valida las elecciones en Estados Unidos es el Congreso, y eso significa que en 2024, Donald Trump, que probablemente compita y pueda ganar, pueda tener en el Congreso a un gran aliado. Es la visibilidad que tiene la liga a partir de las pruebas PCR y las de antígeno, a partir también del protocolo que hicimos en lo disciplinario para que los jugadores o jugadoras no rompan las concentraciones ya habiendo empezado el torneo, y también de los protocolos que están asociados al semáforo epidemiológico en los estadios. Cabe decir que las autoridades locales de salud son las que determinan los aforos estadio por estadio de conformidad con el color del semáforo. Eso nos ha funcionado mucho porque en el año pasado empezamos con estadios con aforos muy limitados, se fue relajando el semáforo y terminamos más o menos en el segundo semestre con 2.5 millones de personas en los estadios. Entonces sí, yo estoy cierto que tenemos los mecanismos para que la liga pueda continuar, que se reprograme lo menos posible cada partido en cada jornada, y además apoyar muchísimo a nuestra selección, porque este primer semestre, Pepe, se viene la eliminatoria. Entonces, mientras menos reprogramemos, mejor para que nuestros seleccionados estén, sobre todo de cara a los primeros 3 partidos del año que son centrales. Pues ya me contestaste lo que te iba a preguntar, porque compete a la autoridad en cada municipio o cada localidad donde están los estadios. Me refería al cupo, a la gente que puede llegar a presenciar los partidos, si va a haber o no limitaciones. Esto no depende de la liga, esto depende de la autoridad gubernamental de cada municipio, etcétera, lo que se tome con base en el color del semáforo, y hasta ahora no ha habido en ese sentido anuncios de limitación, tengo entendido. ¿O ustedes conocen algo que nosotros todavía ignoremos? No, Pepe, tienes toda la razón. En esta jornada, que es la 1, estamos en rangos de 50% que es Monterrey, a 100% que es la Ciudad de México, en medio están otras plazas. Ese es el número de aficionados que vamos nosotros a poder acreditar o a poder autorizar. Mi opinión, te digo, no cuenta, pero ahí está, es que la liga debería tener una especie de amortiguador, ¿eh? Si se permite el 50, pues que sea el 30. Y si se permite el 30, pues que sea el 10. Pero el 100 es absolutamente irracional en cualquier lugar. Yo no creo que alguno de los partidos de este fin de semana pudiera jalar el 100% de aforo en la Ciudad de México. Pero no porque te den el permiso los puedas meter. O sea, los propios directivos deben tener sensatez en esto. Hay estadios que son muy apretados. Hay estadios que tienen más amplitud, que son los nuevos. Chivas, Santos, Toluca renovado. Esos
partidos tienen un poco más de espacio y sobre todo, sí, Pepe, las aglomeraciones para entrar y para salir. ¿De qué te sirve sentarte con un lugar si un lugar no se abre la salida? Todos vamos amontonados en pelotón. Este tipo de cosas son las que creo que la Liga debería asumir por su propia iniciativa. Hacer su capricho dilapidando los fondos públicos y provocando, por cierto, y todos los días el encono social. Por su parte, los empresarios, José, operan en la resistencia, defienden sus intereses como es su obligación, invierten lo menos posible, muchos están sacando sus capitales y esperan que termine esta pesadilla. El gobierno y los empresarios, por supuesto que no rompen lanzas. Los mismos que fueron acusados de saqueadores del país, hoy son indemnizados por obras canceladas, reciben contratos multimillonarios por nuevas obras, son invitados a cenas y desayunos en Palacio Nacional. Exactamente los mismos que fueron acusados de depredadores y de ser saqueadores de la nación, hoy tratan y contratan con el gobierno sin que se les haya acusado de nada ante ninguna autoridad, para que, de ser responsables, tuvieran que cumplir con la justicia. Si desde antes de la pandemia, José, se derrumbó la economía en el primer año de esta administración y las enfermedades provocadas y las muertes por esta pandemia han sido enfrentadas criminalmente, a nadie debe sorprender la mortalidad y el empobrecimiento que padecemos en este país. Y si a esto agregamos que hoy México es el país de un solo hombre, hombre caray, los diálogos con el gobierno serán necesariamente de poca monta, alcanzarán muy poco. Pero en todo caso, José, a los mexicanos nos corresponde trabajar arduamente para sobrevivir mientras duren las misas negras que diariamente celebra el hechicero que vive en Palacio Nacional. Todo, José, menos claudicar, porque todos sabemos que el acero se forja en el fuego y los pueblos se forjan en la adversidad. Estamos en una adversidad y no debe haber claudicaciones, cobardías, y todos tenemos que trabajar por México.